Seguro que habéis escuchado o leído que los extraterrestres tienen una forma humanoide de color gris y con los ojos en forma de almendra, tal y como nos lo describe nuestro próximo invitado. Nuestro invitado nos propone una idea alternativa sobre el fenómeno ovni desde una perspectiva que, aunque no es nueva, hemos oído bastante poco de ella. Y ahora después vais a entender el porqué. Él es Gerard García y le doy la bienvenida a Misterioso Universo en la Red. Buenas noches, Víctor. Muy bien hallado. Un placer estar aquí contigo esta noche. Hola, muy buenas, Gerard. Gerard, tu libro se llama OVNIs, por fin una respuesta, entidades biológicas extraterrestres. Y yo te pregunto una cosa, ¿no es quizás un poco presuntuoso que puedas asegurar que tienes por fin una respuesta con respecto a este fenómeno OVNI? Pues mira, es muy buena pregunta porque, de hecho, sí, parece ser que suena muy presuntuoso decir que por fin tenemos una respuesta, pero no vamos por el sentido de buscar un poquito de atención, ni muchísimo menos, sino con el único objetivo de dar a conocer al mundo lo que hemos encontrado en esta investigación. Esta investigación la hemos hecho tanto yo como Sergio Salazar Latorre, mi compañero de investigación durante estos 4 años, que ha durado lo que hemos confeccionado el libro, y tenemos una respuesta, pero tenemos una respuesta no porque lo digamos nosotros, sino porque lo podemos demostrar. Muy bien, en tu libro propones este fenómeno que atrae a tantas masas desde el punto de vista de la biología y rompes los paradigmas de los típicos seres grises, como he comentado antes. Sabrás que esto te puede ocasionar problemas para aquellos seguidores de muchas teorías del fenómeno OVNI, donde surge la idea de tener siempre platillos volantes alrededor nuestra y demás. ¿Cómo os habéis atrevido, tanto tú como Sergio, a plantearnos este punto de vista? Bueno, Víctor, lo fácil hubiera sido escribir sobre platillos volantes, seres extraterrestres, en toda esta fenomenología barra parafernalia ufológica en la que cree todo el mundo a día de hoy. El por qué no salimos de este paradigma, pues bueno, creemos que tenemos una respuesta ante un fenómeno ovni donde se ha tergiversado durante muchísimas décadas todo esto, donde distintas agencias gubernamentales barra espaciales se han estado aprovechando de todo esto. Luego, si quieres, más adelante hablaremos de ello. Y porque en un principio nosotros en ningún momento tenemos ninguna intención de darnos a conocer, ni de ser los mejores en esto, ni de... No. Queríamos aportar nuestra investigación después de 4 años, porque hay que dejar muy claro que desde un principio nosotros hemos sido los primeros que creíamos en el fenómeno OVNI, creíamos en los platillos volantes, creíamos en todo esto que nos han ido diciendo durante tantísimas décadas. El problema está en que seguimos hablando de lo mismo década tras década sin aportar nada más que opiniones diferentes, algún punto de vista un poquito que pueda crear controversia, pero nada nuevo. Sin embargo, cuando te das cuenta que han habido ciertos investigadores y que han estado hablando, por ejemplo, de estas bestias atmosféricas, que se ha tachado, por ejemplo, de criptozoología, resulta que a lo mejor no es criptozoología y son seres vivos de verdad. Nos encontramos, por ejemplo, el chimpancé ha sido un animal criptozoológico durante muchísimas décadas. Fijaros lo que digo, el chimpancé. Y a día de hoy es un animal completamente normal. Lo mismo ha pasado con el kraken, que es el equivalente al calamar gigante, y lo mismo ha pasado con una cantidad de especies que a día de hoy las conocemos, pero durante muchísimo tiempo han sido catalogadas de criptozoología. ¿Por qué? Porque no estaban demostradas ni se habían descubierto. Con el tema del fenómeno OVNI, parece ser que nos encontramos, después de tantísimos años analizando todo esto, una gran manipulación, y como creo que hablaremos más adelante, por parte de ciertas agencias gubernamentales que les ha interesado mucho más hablar de un fenómeno OVNI antes que decir, mira, es que he metido la pata con mi prototipo militar. Sí, la verdad es que muchos de los avistamientos, yo también opino como tú, que hay quizás mucho prototipo militar más que fenómeno ovni no en general, sino platillo volador extraterrestre, de origen extraterrestre. En tu libro nos llegas a afirmar que la vida extraterrestre existe de manera macrobiana. Bueno, de hecho tenemos lugares en nuestro planeta similares a los que podemos encontrar en satélites como Ceres y Europa, por ejemplo, aunque en nuestro planeta lo que tenemos es vida microbiana. Ahora nos explicarás también un poquillo qué diferencia tenemos entre microbiana y macrobiana. ¿Y de qué tipo de vida nos estás hablando la macrobiana? Bueno, Víctor, creo que la diferencia es básicamente entre macro y micro, en la diferencia de que no hay gravedad, por ejemplo, en el espacio, no disponemos de una gravedad que limite el crecimiento de ese ser vivo, no disponemos tampoco de depredadores que te impidan, por ejemplo, crecer o evolucionar,
Y de ahí la diferencia, ¿no? La diferencia sobre todo porque en el espacio las condiciones son muy similares por eones, por milenios, para que todo el mundo nos entienda. Sin embargo, la Tierra cada 10, 11.000 años hay un proceso geológico, un cambio climático, etcétera, etcétera, que hace cambiar y evolucionar todo lo que es el sistema vegetativo, el sistema animal y todo lo que es la biología sobre la superficie terrestre, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que lo que nos encontramos ahí fuera, las dimensiones que tiene pueden ser realmente abismales y, como muy bien decías, ¿no? Agua en nuestro sistema solar. En un principio, y esto es muy curioso, ¿no? Se ha hablado siempre, sobre todo en los años 70, años 80, la gente que sea un poquito así ya de nuestra edad, siempre recordará esa frase de para que tenga que haber vida ahí fuera, tiene que haber agua. Bueno, a día de hoy nos encontramos como NASA nos muestra ese Ocean Worlds, es decir, Ocean Worlds and Beyond, mundos oceánicos y más allá. Nos encontramos, como bien decías, ¿no? Europa, una luna de Júpiter o Titán, una luna de Saturno, que tienen mucha más cantidad de agua que nuestro propio planeta. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer de comparación? Si en nuestro planeta da igual, por ejemplo, te puedes encontrar... Vamos a hablar de los extremófilos, que me parece un tema muy interesante. En nuestro planeta podemos encontrar seres vivos dentro de rocas, sin necesidad de luz ultravioleta, sin necesidad de oxígeno. Nos podemos encontrar seres vivos, como la mosca acidófila, que vive en el lago Mono de California, con un agua muy ácida, donde tú te beberías un chupito de ese agua y te morirías completamente. Creo que hiciste un programa hace muy poco, donde habláis del lago Vostok, donde te metes ahí a X kilómetros de profundidad y en esa masa de hielo te vas a encontrar seres vivos que están o aletargados o simplemente tienen una biología correcta y normal. Con esto que quiero decir que si extrapolamos las condiciones de vida que hay en nuestro planeta y la asociamos con otras lunas u otros planetas de nuestro sistema solar que son prácticamente idénticas, podemos estar hablando perfectamente de vida, porque nos encontramos, como decíamos, en Europa y en Titán, no solamente agua líquida, la encontramos también sólida en forma de hielo y la encontramos en agua caliente, en plumas, en géiseres. Fijaros lo que os digo, nos encontraríamos estos seres vivos que viven en estos extremófilos, que viven en zonas termales, ¿no? Esto es un tema muy complejo, yo sé que a la gente a lo mejor le puede sonar un poco a cuento chino y demás, pero que se informen un poco sobre lo que son los extremófilos. Y vamos a encontrar incluso hasta la Geobacter, que se alimenta de radiación, donde tú a 40 kilómetros de distancia de un punto radiactivo podrías mutar de cáncer y morirte en X días. Hay una bacteria que se alimenta de eso, lo encontramos en Fukushima, por ejemplo, ¿no? Para que veáis cómo hay ciertos seres vivos que vivirían en unas condiciones que para un ser humano serían impensables o para la naturaleza que nos envuelve como son animales y plantas domésticas, pero ahí hay seres vivos. Efectivamente, y no solamente creo que es en el lago Vostok de la Antártida, sino también creo que hay en el interior de volcanes a unas temperaturas bastante considerables y que reúnen unas condiciones muy similares a las temperaturas que tenemos en otros planetas muy cercanos a la Tierra. O sea, que es que... O en el río Tinto, por ejemplo... O sea, que eso, o el Mar Muerto, también comentáis en vuestro libro. O sea, que son muchos lugares donde podemos encontrar este tipo de dificultades de la vida, basadas al menos en lo que se basa, por ejemplo, la vida la que conocemos hasta ahora, del ser humano y cualquier ser vivo que conocemos. Y que se reúnen en esas mismas condiciones en muchos planetas, no solamente del sistema solar, sino del universo, ¿eh? Claro, nosotros nos tenemos que basar en las fotografías que tenemos, en los parámetros que conocemos, que nos basamos básicamente en nuestro sistema solar. Pero volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Si extrapolamos las mismas condiciones que hay en la Tierra a las mismas condiciones que puede haber en otro astro de nuestro sistema solar, ¿por qué no podemos pensar que hay vida? Siempre se ha dicho, ¿no?, de que para que haya vida ahí fuera tiene que haber agua. Ya estáis viendo que Ocean Worlds and Beyond de la NASA nos está mostrando que hay mundos oceánicos. Fíjate lo que te digo, hay mucha más agua en Europa o en Titán que en la propia Tierra. Esto es increíble, porque parecía que era la Tierra el lugar de la Vía Láctea donde más agua había. No, que va, posiblemente es donde menos haya. Y luego lo increíble de todo esto es que hace muy poquito estábamos hablando también de agua en la Luna. Sabíamos de sobra que en los casquetes polares, tanto en el norte como en el sur de la Luna, habría hielo, pero ya nos estamos encontrando cómo la Luna suelta hacia el espacio ciertas cantidades de agua, 200 toneladas anuales, si no recuerdo mal la cantidad, de agua líquida al espacio. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si hay agua, tiene que haber vida. Y ojo, no solamente en estas condiciones, sino en las condiciones, como muy bien decías, en volcanes, en lava, en aguas termales de hasta 400 grados, nos encontramos un cangrejo que vive en temperaturas de 400 grados. Imaginaros vosotros en casa
que pongáis vuestra olla a presión, que podrá alcanzar 120, 150 grados posiblemente de temperatura, y pongas ese cangrejo. Esa agua sería fría para él en su hábitat natural, para que veáis por dónde van los tiros. De todos modos, en la Luna es, creo, muy factible poder encontrar agua, más que nada porque, por lo menos la teoría oficial dice que la Luna se creó con un impacto de un planeta con el nuestro en su paso, entonces es muy probable que en esos pedazos de roca que se separaron, pues podría llevar agua y no olvidemos que también podría llevar vida, ¿eh? Pero fíjate, Víctor, ¿tú nunca te acuerdas de cuando eras pequeño que te caías con la bicicleta? Porque ahora ya los niños, yo pocas veces veo un niño en bicicleta, pero bueno, cuando lo ves que te caías con la bicicleta, te raspabas la rodilla, tu rodilla estaba llena de tierra del suelo, al igual que el suelo estaba lleno de trocitos de tu piel y un poquito de tu sangre, ¿no? Si la luna ha sido provocada por el impacto de algo contra la Tierra, lógicamente se habrá llevado parte de la Tierra, igual que de parte de la Luna se haya quedado en la Tierra. Esto es un símil que hago para que la gente entienda que, dadas las circunstancias, puede haber vida en la Luna perfectamente porque toda esa biología que arrastró en un primer impacto se pudo ir con ella. Lo único a diferencia es que ha ido evolucionando en base a las condiciones que nos encontramos en la Luna, que son bastante diferentes a las de la Tierra. Así es. Bueno, en tu libro comentas que estas entidades macrobianas no usan naves para moverse como, bueno, nos cuenta la teoría oficial, sino que sus cuerpos se desplazan a enormes velocidades. ¿Cómo habéis llegado, tanto tú como Sergio, a esta conclusión? Bueno, en nuestro libro, no es mi libro, hay que decir que esto es un libro que hemos realizado tanto Sergio como yo. Llegamos a esta conclusión, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque hemos estado investigando y hemos comprobado que hay cierta parte de la ciencia, esta ciencia entre comillas dogmática, convencional o como la queráis llamar, que apoya la hipótesis de la existencia de ese tipo de seres. Os pongo, por ejemplo, la doctora Maggie Adeline-Pocock, que esta señora es una astrofísica, o fijaros lo que digo, astrofísica de la Agencia Espacial Europea. Y ni más ni menos podéis encontrarlo en Google, como esta mujer dice que de existir una vida ahí fuera podría ser tan grande hasta como 2 campos de fútbol y que nada tendrían que ver con el típico ser cabezón antropomorfo que nos han estado vendiendo durante tantísimas décadas. Esto luego podemos hablar del tema, ¿no?, de las abducciones de la CIA y demás, y cómo ciertas agencias gubernamentales pues han aprovechado el fenómeno OVNI, algo que ha estado ahí siempre, por los siglos de los siglos, incluso antes de que el hombre pisara este planeta, y cómo este tipo de agencias se aprovechan de eso, pues bueno, pues para hacer todo tipo de experimentos sociales y sobre todo, pues para evitar decir que yo he metido la pata y que mi prototipo militar está invadiendo un territorio enemigo, y es más fácil decir que ha sido un OVNI. Efectivamente, de todos modos eso, como comentas, cuando terminemos ahora con el libro, lo comentamos un poquillo y tal. Todo esto que se nos está quedando así un poquillo en el aire. Bueno, también en tu libro nos comentas que este tipo de entidades las tenemos en la atmósfera terrestre, pero que el ser humano, por su condición, no es capaz de verlo, ya que el ojo humano no posee el rango necesario de visión. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, vuelvo a repetir otra vez que no es mi libro, que es nuestro libro. Perdóname, Víctor, que sea tan insistente. No, sí, bueno, perdóname. Como hablo contigo ahora solamente y no está Sergio presente, por eso, vale, me dirijo a ti siempre, por eso. Faltaría más, no te preocupes. Bueno, con el tema del rango de visión, con esto, mira, yo propongo a toda tu audiencia que haga un simple experimento. Que coja su teléfono móvil, que lo ponga en modo de grabación con la cámara y coja un mando a distancia. Apunte con el mando a distancia hacia lo que es la pantalla del móvil y apriete cualquier botón. Y verá que no pasa nada, absolutamente nada. Sin embargo, que le dé a grabar al móvil. Verá como de repente en el móvil sí que se aprecia ese infrarrojos que emite un mando a distancia. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que este tipo de entidades biológicas son transparentes, bioluminiscentes, cuando quieren emiten luz perfectamente, y sobre todo el problema está en que emiten un rango muchísimas veces, prácticamente en su totalidad, en un rango de visión que el ojo humano, por nuestra visión tan sumamente simple, ojo, no solamente visión, sino todos nuestros sentidos, están muy atrasados y muy poco evolucionados. Percibimos solamente el 1% que nos rodea. La gente que tenga gatos o tenga perros se dará cuenta de que muchas veces el animalito está a mitad del pasillo mirando hacia arriba o está mirando hacia un lado y tú no estás viendo nada. Los animales tienen una visión y tienen un olfato mucho más desarrollados que los nuestros y estamos muy convencidos que este tipo de entidades biológicas emiten en ese espectro lumínico que no podemos ver. De hecho, con esto remito al oyente a que consulte las misiones STS de NASA.
vamos a ver cómo por ejemplo, la misión STS-75, de entre tantas, hay 12 o 15 misiones muy interesantes, pero propongo la STS-75 porque todo el mundo va a poder acceder a Google y a este tipo de misión. Resulta que vamos a ver cómo el módulo lunar, la nave, bueno, mentira, el módulo lunar, en este caso la nave terrestre, de repente se le escapa lo que es supuestamente un trozo de cuero y demás, y de repente empezamos a ver ciertos circulitos, ojo, la inmensa mayoría, el 99,9% son idénticamente y son simétricos, quitando uno o dos que se diferencian de otra forma, y nos dicen que son bloques de hielo. Qué curioso que la NASA nos diga que son bloques de hielo cuando eso está grabado con cámara ultravioleta. Un bloque de hielo lo puedes ver a simple vista. Sin embargo, eso está grabado con ultravioleta. De aquí para que veáis por qué el lazo con el rango de visión. Quiere decir que no solamente es esta misión STS-75 de NASA, sino que han sido varias más. Invito a todo el mundo que lo compruebe en Google. Y vais a poder comprobar cómo ese tipo de forma esférica, ese tipo de forma semicircular en algunas ocasiones, tiene una forma muy concreta que es lo más parecido a un ovni. Y si eso lo viéramos a las 2 de la mañana, a 200 o 300 o 500 metros, medio kilómetro de altura, emitiendo luz, pensaríamos que sería un platillo volante. ¿Por qué? Porque todo el folclore a día de hoy con la fenomenología ovni se basa en que son seres extraterrestres que se desplazan a través del tiempo y del espacio en naves espaciales y luego vienen aquí y de repente dejan rastros de radiación, un tornillo que se les cae, un pequeño muelle y dices, joder, te has cruzado el espacio-tiempo y de repente vienes aquí y tienes una fuga de radiación, tú eres un poco tonto, tío. No tiene ningún sentido pensar en el fenómeno ovni si hablamos de seres extraterrestres, pero si hablamos de experimentos sociales de la CIA, ahí se abre un abanico, Víctor, que podemos meter el dedo en la llaga y a más de uno. El problema está en que hablamos de creencias y sobre todo de dogmas. Y cuando a una persona le estás diciendo que la Virgen no se aparece en las apariciones marianas o que eso que ve en el cielo en forma luminaria, luminoso, con puntitos y demás, no es una nave espacial, sino un ser vivo, pues posiblemente te ataquen más que realmente decirte, mira, reconozco que me he equivocado durante todo este tiempo. Muy bien, ya que has comentado lo de las creencias, cuando llegué al capítulo 3, nada más leer el título, se me vino a la cabeza los libros que escribió Erich von Däniken sobre los dioses que iban a venir a visitarnos y sobre la necesidad que tenemos de creer en esos dioses venidos de otros mundos en sus grandes naves intergalácticas. Yo sé la versión, el por qué cree Erich von Däniken que eso piensa que ocurrió así, pero ¿por qué crees tú que necesita el ser humano creer en estas divinidades? Mira, sin menospreciar el trabajo de von Däniken, porque las cosas como son. Yo soy de los que opinan que hay que mamar de todas las fuentes para tener una conclusión, que hay que saber lo que dicen los que mienten y hay que saber los que dicen los que hablan de la verdad para hacerte un mínimo de idea, pero no comparto lo más mínimo la opinión con von Däniken. De hecho, von Däniken dijo que estuvo en la cueva de los tallos y nunca la pisó, pero es un producto, vende. Y como tal, pues bueno, hasta cierto punto, bueno, es comprensible, ¿no?, que la gente lo crea. La diferencia con todo esto, Víctor, viene cuando te das cuenta de que hay ciertos personajes que hablan de todo este tema y toda esta fenomenología, pero hay otros tantos que la llevan completamente a un terreno distinto. ¿A quién creer? ¿Al que tiene legión de seguidores que vende millones de libros o al que a lo mejor no tiene tantos seguidores pero te está aportando un poco más que toda esta gente? No sé, yo es que von Däniken, lo siento, Víctor, pero no lo tendría como referente, ojo, como referente a la hora de aportar algo sólido, pero sí a la hora de aportar, pues bueno, una manera además de ver el tema este del extraterrestre y sobre todo un punto de vista nuevo, porque está muy bien, está muy interesante, pero cuando te metes de pie por completo en todo esto, te das cuenta que no tiene ningún sentido. De hecho, creo que ha quedado más que demostrado que no solamente la han cogido en la cueva de los tallos, sino en muchos renuncios, donde incluso él ha admitido que hay veces que, bueno, que ha hecho un poco de divulgación y se ha inventado ciertas cosas, o sea, eso lo ha reconocido él, eso está claro. Entonces, bueno, es verdad que sus libros yo los he leído, de hecho los tengo y son con una lectura bastante entretenida y cuidado, hay que interpretar, como yo siempre digo, el mensaje que deja. Y sobre todo porque estamos hablando de creencias. Volvemos a lo que comentabas antes, ¿no? El ser humano siente una necesidad imperiosa, no porque lo diga yo, sino porque lo vais a poder comprobar a través de cantidad de neurocientíficos, neurólogos, como lo queréis llamar, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano siempre, ojo, siempre no,
a día de hoy, porque ya dentro de las próximas generaciones que nacen con un móvil debajo del brazo, dudo mucho que se cuestionen muchas de las situaciones de nuestra vida, ¿no? Pero hasta hace no muy poco, todo el mundo nos hemos cuestionado y nos hemos planteado quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esas 3 preguntas, mínimo, nos las hemos planteado en más de una ocasión. Claro, ¿cuál es el problema? El humano necesita saber, y como necesita saber, se siente muy inferior a lo que realmente puede haber. ¿Pero por qué? Porque estamos hasta las narices de que nos comen la cabeza con todo tipo de religiones, con todo tipo de creencias, con todo tipo de fantasías y con todo tipo de hermanos mayores que siempre van a venir a salvarnos cuando el mundo... Sí, es raro el año que no le pongan fecha que se acaba, y raro es el año que no le pongan una fecha de que vienen a salvarnos los hermanos mayores que están en los pleiadianos, en la no sé qué dónde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Evidencias? No tenemos ninguna. Sin embargo, si extrapolamos todo esto al fenómeno que realmente existe, que es un fenómeno luminoso, que se aparece al testigo, que incluso parece ser que interactúa incluso, que aquí es algo donde me tengo que dar un punto en la lengua con el tema de las apariciones marianas. Dudo mucho que sea la Virgen, señores, discúlpenme si estoy poniendo un poquito el tema sobre las brasas, ¿no? Pero dudo mucho que se aparezca la Virgen, no se aparezca Jesús, no se aparezca Dios, solamente sea la Virgen. Bueno, pero que el fenómeno existe es real, que se aparece algo es completamente real. Ahora, mucha gente se lo lleva a su terreno, por supuestísimo. ¿Por qué? Porque es mucho más factible para una editorial vender 50.000 libros de 50.000 autores hablando de platillos volantes a que te venga uno diciéndote, mire, que todo esto de estos 50.000 tipos lo resumo yo en única y exclusivamente un libro y te doy a resumir todo esto en una sola verdad, entre comillas verdad, porque luego se abre un amplio abanico también. Porque sí, vale, son seres vivos, pero ahora, ¿qué hacemos con la biología? ¿Qué hacemos con toda esta parte de la ciencia que le podría dedicar tiempo a todo esto? No interesa. No interesa, ¿por qué? Porque hay ciertas agencias gubernamentales que interesa que este fenómeno quede al margen del tema extraterrestre, porque así podemos hacer ciertas cositas, experimentar, nos encontramos farmacéutica, nos encontramos militares, nos encontramos armas, nos encontramos agencias que gobiernan, y de ahí viene un sinfín detrás de gente que no le interesa que esto salga a la luz. Muy bien, comentas que las empresas espaciales se dedican, ya que las has comentado, más a buscar planetas similares al nuestro en vez de buscar planetas con vidas extraterrestres. ¿Crees o creéis más bien que quizás solo buscan colonizar otros planetas y ha pasado a un segundo plano la vida extraterrestre? Hostia, qué preguntita, tío. Nunca ni me la habían hecho ni nos la habían hecho. Y muy buena pregunta. Así ahora de golpe, porque me acabas de dar un puñetazo en todo el hocico. Sí, creo que sí. Creo que el problema y el error y el fallo principal es que buscamos tanto vida en otros planetas acorde a nuestra existencia y buscamos también planetas que tengan ese tipo de vida acorde a nuestras condiciones terrestres, ¿no? Es decir, tenemos al SETI que busca ondas electromagnéticas de una supuesta civilización, cuando nosotros a día de hoy ya estamos tonteando con la física cuántica. ¿Qué sentido tiene que una civilización mucho más avanzada que tú siga emitiendo en ondas de radio? Joder, es que cada día el fenómeno extraterrestre, a la gente que le guste realmente, ojo, no al primero que se deje llevar, no, al que le guste indagar, al que le guste llegar a la conclusión, se va a dar cuenta que el fenómeno extraterrestre a día de hoy en nuestro planeta cada día tiene menos sentido, porque ni buscamos una vida extraterrestre como realmente tiene que ser, que es una forma de vida, da igual como sea, sino que se adapte a unas ciertas condiciones de vida que, si encima son las mismas que tenemos en nuestro planeta y hay seres vivos, lógicamente tiene que haber vida ahí fuera, ¿no? El problema está cuando buscamos vida ahí fuera que se comunique por ondas de radio. Joder, nosotros ya tenemos ordenadores cuánticos. ¿Qué sentido tiene hablar de ondas de radio y de comunicación cuando tenemos la teleportación, ¿no? No tiene ningún sentido, y lo mismo es con prácticamente todo con el fenómeno ovni / extraterrestre. Algo que está tan sumamente evolucionado posiblemente no necesite ni siquiera moverse, porque nos encontramos amebas dentro de rocas, una vez más, este tipo de extremófilos que no necesitan de luz ultravioleta, no necesitan de oxígeno, nos encontramos extremófilos autótrofos, nos encontramos extremófilos que soportan 400 grados de temperatura o 200 grados bajo cero completamente congelados y luego vuelven a revivir. ¿Eso es menos inteligente que yo, que tengo que ir a trabajar 16 horas al día para darle de comer a mi mujer y a mis hijos? ¿Hasta qué punto es inteligente algo? ¿Cuál es el concepto de inteligencia y cuál es el concepto de evolución? Porque nosotros nos queremos muy inteligentes y muy evolucionados, pero somos completamente gilipollas tecnológicamente hablando. Tenemos mucha tecnología y tenemos todo, pero en el momento que nos quites la tecnología no tenemos ni idea de freír un huevo.
Eso lo podéis comprobar. Cualquiera que le quites la tecnología, todo es... ¿Dónde lo busco? En Google. ¿Cómo se fríe un huevo? En Google. ¿Cómo se planta una lechuga? En Google. ¿Cómo en Google? En cuanto nos quites Google, ¿qué hacemos? Nada. Hace 200 años posiblemente sabíamos construir un edificio, catedrales, etcétera, etcétera, etcétera. A día de hoy somos completamente unos ignorantes. La tecnología no ha traído nada bueno y creo que hemos sufrido una involución y como tú has dicho, como no tenemos la necesidad, como sí tenían nuestros antepasados hace 200, 300 años, que sí que necesitaban tener conocimientos, nosotros en absoluto, como dices tú, a golpe de dedo, de un dedo, ya accedemos a cualquier tipo de información que necesitemos. De todos modos, bueno, vamos a seguir un poquillo y ahora volvemos. Resaltas en tu libro varios casos de avistamientos ovni por parte de personas relacionadas con la aviación y todos ellos, o la gran mayoría, son militares. El que a mí más me gustó fue el del teniente Óscar Huerta Santamaría, ya que se puede considerar que es el primer ser humano de forma oficial que entra en combate con un ovni. ¿Nos podrías contar este caso en particular? Vamos, si quieres explayarte y contar también los otros, no te voy a cortar porque también son bastante buenos, pero bueno, a mí el que más me llamó la atención fue el de Óscar Huerta Santamaría. Bueno, estamos hablando de un libro sobre ovnis, Víctor. En un libro sobre ovnis tienes que tener a los tres, digamos, escalafones de credibilidad en el mundo de la ufología. Uno es el civil, porque es el civil el que prácticamente nadie cree. Luego está el piloto de la aviación comercial, que ya dices, bueno, ya un piloto de la aviación comercial, aquí en España, no sé qué, alguno recordará lo del Lerdo de Tejada y todo esto de las luces de Manises y demás. Pero claro, cuando ya hablamos de un militar que te está diciendo que ha disparado un ovni, la cosa cambia por completo. Entonces, nos estamos encontrando, como bien decíamos en el libro, necesitábamos escribir sobre los tres escalafones que hay. El primero, el civil, que por cierto, para el que lea el libro va a alucinar en colores porque es digno de una película de Hollywood donde nos encontramos hasta los supuestos hombres de negro. Luego el piloto comercial, ¿no? De la aviación comercial, ¿no? Un piloto que no tiene ningún problema en decir que está viendo una luz a la torre de control, que va a colisionar, que necesita hacer un quiebro, y torre de control está diciendo, mire, que nosotros no vemos nada. Claro, esto tiene un poquito más de credibilidad, pero dando el salto al teniente Óscar Santamaría Huertas, comandante ya en este caso, porque en ese momento, en los años 80, ya era teniente, pero ya es un comandante retirado. Pues bueno, como bien decías, es un caso muy curioso, porque aquí lo que nos encontramos es como un señor de la noche a la mañana entra en combate con lo que cree que es un ovni y de repente la cosa queda en el aire sin saber a qué ha disparado, ¿no? Vamos a resumir la historia porque es muy interesante. Óscar se encuentra estamos hablando de Perú, ¿vale? Perú, años 80. Óscar se encuentra como que estaba oficial de guardia y estaba descansando y de repente entra en el cuartel la noticia de que hay un supuesto globo aerostático espía. Claro, aquí hay que siempre extrapolarlo todo al tema espía, para que veáis lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, a este señor pues le dicen que tiene que ir a interceptar ese objeto. Coge, se levanta y demás, se asea, se sube a su Sukhoi 22. Estamos hablando de un avión ruso, pero que posiblemente en los años 80 fuera la tecnología punta que había en el ejército de Perú. Este señor se sube a su avión, cuando más o menos asciende a unos 600 metros aproximadamente. Todo esto en el libro viene en pies, pero bueno, para que la gente me entienda, no llega a 1 kilómetro de altura, puede llegar a divisar ese globo aerostático. Desde un principio se supone que era un globo aerostático espía, ¿no? Que venía a recopilar datos porque estaba por encima de la base de Arequipa y en Perú y demás. Pero claro, cuando este señor se mete en su avión, intenta interceptar ese globo aerostático, le manda un mensaje de voz diciéndole, por favor, no está invadiendo territorio enemigo. Es lo típico que dicen todos los militares, ¿no? Una manera de echarte a la calle de que te estás metiendo donde no debes, vete de aquí o te voy a disparar. Resulta de que este globo aerostático hace caso omiso a las señales de audio y de repente pues pasamos a lo que sería una intercepción de militar, que es me posiciono, apunto y disparo, porque yo ya he dado el aviso previo. Estamos hablando de Óscar Santamaría Huertas, que es un señor que estaba puntualizado como la máxima autoridad en lo que es acierto y puntería cuando disparaban los militares. Estamos hablando de un señor que donde ponía, como se dice literalmente, donde pongo el ojo pongo la bala, de repente dispara este globo aerostático a una altura de 1 kilómetro, 2 aproximadamente, y ese globo, cuando parece ser que le has disparado una ráfaga de 64 buses, fijaros lo que estoy diciendo, 64 buses del calibre 22, bichos como un brazo de grandes,
y no le das. A una distancia de 100 metros, cuando este señor a 1 kilómetro, enfocando 1 centímetro cuadrado a una chapita de una Coca-Cola, por ejemplo, disparando le acertaba, ¿no? Y parece ser que no le da, y este globo aerostático de repente asciende a una velocidad increíble que, claro, deja al piloto con la boca abierta diciendo, ¿cómo puede ser esto? Óscar Santamaría Huertas en este momento lo que piensa es, bueno, puede ser que al haberle disparado y haberlo perforado, vosotros sabéis que cuando cogéis un globo y le hacéis un agujero o lo soltáis, empieza a salir por arriba dando vueltas y a lo mejor asciende mucho más de lo que el globo ese hubiera estado en su ascenso normal habiendo estado inflado, ¿no? De repente vemos como ese globo, ese supuesto globo, vuelve a ascender a una velocidad completamente increíble. Óscar Santamaría Huertas decide retomar el vuelo a más velocidad que él y se posiciona por encima para a la hora de descender, atacar directamente hacia abajo y no tener ningún tipo de fallo a la hora de atacar. Cuando Óscar Santamaría Huertas se encuentra que tiene en el radar calculado ya el objetivo y va a disparar, ese objeto, y digo objeto entre comillas, vuelve a ascender a una velocidad que un avión en su máxima tecnología en los años 80 podría haber hecho. Esto es realmente increíble, Víctor, porque estamos hablando de que en un principio era un globo aerostático. Ya después empezamos a dudar de qué puñetas es eso. Y ya por tercera consecutiva pensamos que lo que estamos disparando no es de este mundo. La verdad es que sí, tal y como lo cuentas, y como lo contáis en el libro, está lleno de enigmas ese caso, porque son tantas incoherencias con lo que conocemos como el fenómeno OVNI, es que no cuadra nada. Bueno, sigamos con el libro. Vuestro libro también lo tenéis plagado de enlaces de internet para que la gente consulte si quisiera todo aquello que mencionáis y así de esa forma comprobáis y demostráis que lo que decís está escrito, que existen pruebas. Para mí creo que es algo innovador porque creo que no lo he visto en ningún otro libro. También habéis añadido los códigos QR que nos facilitan mucho la vida. Volvemos a lo mismo de antes con la tecnología que tenemos con nuestros móviles. Y con esto amplías muchísimo más la información contenida en el libro. ¿Cómo os surgió esta idea? ¿Quizás os quedasteis cortos a la hora de poder realizar más libros o algo? ¿Cómo? Bueno, a ver, nos hemos quedado pero excesivamente cortos a la hora de elaborar este libro. ¿El por qué tan interactivo el libro? Bueno, The Moon Now fue una sección que tuvimos en Enigmas al Descubierto, que fue muy interactiva durante casi 4 años, donde cada persona que participara en el programa iba a ver cómo en nuestro grupo de Facebook publicábamos fotografías, poníamos enlaces, como hacemos normalmente siempre en cada programa, pero The Moon Now en esa época, pues digamos que fue mucho más interactiva que Enigmas al Descubierto, porque pasábamos de en Enigmas al Descubierto poner 4, 5, 10 fotografías a de repente estar publicando un mínimo de 50 o 100 fotos, ¿no? Claro, todo esto era muy interactivo y dijimos, ¿cómo hacer el libro interactivo? Añadiendo unos códigos QR que te llevarían a una serie de enlaces, añadiendo incluso enlaces que te llevarían a una página web exclusiva donde se va a publicar cositas únicas que nos hemos dejado en el tintero, que vuelvo a repetir, nos hemos dejado muchísimo por hacer en este libro. Pero claro, es que a día de hoy, Víctor, un libro, sabes que es muy caro y cuando tú escribes, lo que piensas es, pues, bueno, depende, ojo, tú puedes pensar en quiero forrarme y voy a hacer un libro, me da absolutamente igual y lo único que quiero es forrarme, o puedes pensar en voy a hacer un libro y lo único que quiero es llegar a cuanta más gente, mejor. ¿Y eso cómo se consigue? Rectificando mucho, quitando mucha información, quitando muchísimas páginas, porque a ese libro le faltan, pues, no te voy a decir más de 200 páginas, pero 180, 190 páginas le pueden faltar, 42 fotografías le faltan seguro, y la mejor manera de hacerlo interactivo era poniendo códigos QR. ¿Por qué? Porque de esa manera conseguíamos llevar al lector a otro mundo interactivo donde también iba a poder comprobar que nos hemos dejado mucha información y sobre todo que hay mucho más por decir que lo que se dice en este libro. Muy bien. Bueno, pues si quieres ahora vamos a irnos a esa parte que estamos prolongando durante toda esta pequeña entrevista y que creo que, fíjate, que a nuestro amigo Gerard Dim le encantaría. La ufología se ha quedado estancada en los platillos volantes y de ahí no avanza. ¿Por qué crees que no interesa buscar más explicaciones? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hostia, qué preguntitas me haces, tío. Bueno, a ver, yo, sinceramente, y te lo digo yo como Serach García, y el que diga que es mentira, pues bueno, que solamente tenga que acudir a las fuentes.
Yo creo que lo que hay detrás de todo esto es un negocio. Lógicamente, a las editoriales les interesa vender, pero porque a día de hoy lo que estamos hablando es de interesa sacar cuanto más mejor, da igual lo que saques, aunque sea una mierda. ¿Vendes? Automáticamente te publicito, automáticamente te patrocino, automáticamente voy a estar apoyándote. ¿Cuál es el problema con todo esto? Pues que en la ufología siempre han hablado los mismos. Siempre ha sido la misma gente la que ha puesto una idea y la que la ha propuesto a lo mejor alguna idea diferente. Pero se ha quedado ahí la cosa estancada. En el momento en que tú vienes con una idea, no voy a decir que revolucionaria, porque en ningún momento somos los descubridores de nada, porque estamos hablando de Andreas Faber-Kaiser, de Charles Ford, de Gustav K. Jung, de yo qué sé, de Jacques Vallée. Qué cantidad de gente en los años 60 y 70 del siglo pasado no estuvieron hablando de esto, pero no se les prestó atención. Claro, aquí el problema viene en que yo entiendo, es que lo entiendo, no lo comparto para nada en absoluto, entiendo que hoy en día cualquier persona puede, con 500 euros se puede publicar un libro, pero puede decir que metiéndose el dedo en la nariz y sacándose un moco de color verde, rezando tal oración a las 5 de la mañana, le aparece un ángel. Sí, es que lo puedes decir. No tienes ningún filtro que te diga esto es cierto, esto no es cierto. Por eso, por ejemplo, nuestro libro es un ensayo, nos basamos en datos que, claro, podíamos haber hecho 100.000 elucubraciones, pero nos interesaba que la gente pudiera comprobarlo. De hecho, una de las normas que viene en el libro, que creo que está más que 20.000 veces repetida, es que nadie nos crea lo que decimos, que lo compruebe cada uno por sí mismo y que saque sus propias conclusiones. El fenómeno ovni, pues verás, Víctor, que a día de hoy es un negocio y sobre todo que se ha convertido en una pseudo-religión. Y cuando hablamos de creencias y cuando hablamos de dogmas, ya sabes lo que cuesta decirle a una persona, mira, que es que llevas 40 años de tu vida equivocado. Nadie es capaz, nadie no mentira. No todo el mundo es capaz de decir que ha sido equivocado o que ha sido engañado. Yo hasta hace 10 años o 5 años, 5 no, pero hasta hace 7 años, seguía pensando en el fenómeno ovni como una nave espacial que transportaba seres extraterrestres. De hecho, mi primer libro con 6 años que me leí fue un libro de Jiménez del Oso que decía todo sobre la ufología. Y en nuestro libro, en OVNIs, por fin una respuesta, lo recalcamos como todo, entre comillas, de todo, realmente era todo en los años 80. A día de hoy disponemos de mucha tecnología, disponemos de cámaras que no tenían en los años 80, como son infrarrojos, ultravioleta, y de hecho, vuelvo a remitir, igual que comenté antes, que a todo el mundo que coja un mando a distancia y vea que mirando al botoncito donde sale supuestamente la lucecita, si aprietas un botón no vas a ver nada. Ahora, haz eso a través de la pantalla de un móvil. Verás cómo el infrarrojo lo ves. Por eso muchas veces grabando con cámaras se ven supuestos orbes o se ven cositas que el ojo humano no ve. ¿Por qué? Porque el ojo humano tiene un rango de visión muy simple que no es capaz de aceptar. Simplemente no podemos ver el calor, no podemos ver el frío, no podemos ver el ultravioleta. Si nosotros mirásemos el cielo con un telescopio, por ejemplo, como hacemos de normal, ¿no? En nuestra terracita todo el mundo tenemos nuestro telescopio, ponerle un filtro ultravioleta, ponerle un filtro infrarrojo, y se os va a caer la mandíbula literalmente al suelo, de lo que vais a poder comprobar que hay en el cielo. Y de hecho os remito a una página, Mundo Infrarrojo. Es un amigo que se dedica a grabar todo lo que es el cielo a través de filtros infrarrojos. Y se ven una cantidad de cosas que no son para nada lo que es un avión. Es que puedes comprobarlo tú mismo con el filtro. Se ve un avión y al lado se ve ese tipo de luminaria, ese tipo de esferita, esa cosita que todo el mundo pensamos que son ovnis, que a simple vista no podemos ver y que no son ovnis, son seres vivos. Además, también en tu libro, aparte de el interés que pueden tener algunos divulgadores que has comentado e investigadores, también mencionáis que la NASA también tiene sus ciertos intereses y demás agencias gubernamentales. ¿Por qué crees que tienen ese realmente interés de poder distraernos con el tema de los platillos volantes, las abducciones, los famosos hombres de negro y demás? Pues bueno, aunque parezca una tontería, pero es muy sencillo, lo acabas de decir, porque distraemos a la sociedad con hombres de negro y no los ponemos en contacto directamente con que un dron mío ha invadido territorio enemigo, porque tenemos a ciertos sectores, por ejemplo, farmacéuticos experimentando con todo tipo de drogas y todo tipo de somníferos, porque nos encontramos como, por ejemplo, ciertas agencias espaciales prefieren coger y decir que no hay nada antes que decir que hay algo, porque el momento en que digas que hay algo, pues bueno, aunque algunos siempre me reproche, porque han sido varios los que me han reprochado en mi propio canal de iVoox, ¿no? Es que Serach, ¿cómo puedes decir que se tambalearían los pilares de las religiones y demás? Bueno, en el momento en que tú digas que hay vida ahí fuera, la excusa más fácil va a ser decir que es que todo es producto de Dios, que Dios hace vida ahí fuera y demás, pero
¿y si realmente hubiera una vida ahí fuera que viniera y te dijese a ti, mira, es que lo de Dios y las religiones es toda una tontería que os han hecho para comeros la cabeza, para teneros dominados y sumisos por el resto de los milenios? Podría ser perfectamente, ¿no? Pero como a mí me gusta hablar de ciencia y me gusta basarme en lo que puedo demostrar, me dejo las religiones a un lado, me dejo los extraterrestres cabezones a un lado, porque después de más de 100 y pico mil o 200.000 fotografías de las agencias espaciales, no he encontrado un platillo volante, pero he encontrado todo tipo de lucecitas, luminarias y cositas raras que tienen más parecido a un ser vivo que a lo que es un ovni. Y lógicamente es más fácil para una agencia gubernamental decir todo que son ovnis y echarle la culpa a esos platillos volantes antes que decir, no, mira, es que me ha explotado un cohete espacial que tenía ahí porque iba a poner ahora mismo un satélite para rastrear no sé qué. Pues mira, tenía un dron que estaba invadiendo territorio afgano, pero con decir que ha sido un ovni, claro, hoy en día de noche cualquier luz es un ovni. Es que el problema está en la propia palabra ovni, se ha prostituido, y siento decirlo así, muchísimo, para que cualquier cosa en el cielo que no te parezca un avión, simplemente un avión, o no lo puedas identificar como un globo aerostático, sea un ovni. Y ovni directamente es un platillo volante, ¿no? Es un objeto volador no identificado. A ver, objeto volador no identificado, si es un objeto volador, joder, ya está más o menos identificado como tal. Lo que no es lo tengo identificado como objeto volador, pero no sé de dónde es. Pero eso de decir no identificado, claro, aquí es que el problema está en que enseguida que hablamos de ovnis ya es un platillo volante, ¿no? Joder, es que puede ser un pájaro que lleve una bolsa y por el efecto del sol o la refracción de lo que sea de la atmósfera, refleje en el pico y tú no sepas lo que es. O simplemente de noche, un globo de estos que compramos en la feria que tienen helio, al ser de color plateado y al reflejar las luces de cualquier ciudad, tú puedes ver algo en el cielo y no saber qué es, ¿no? Claro, el problema está en que, ¿qué es un ovni? Un ovni, como la propia palabra indica, es un objeto volador no identificado, pero no quiere decir que automáticamente sea un platillo volante. Sí, totalmente de acuerdo. Es exactamente un ovni significa un objeto volador no identificado, no una nave no identificada ni nada de eso. Bueno, pues Gerard García, muchas gracias por haber venido al programa y compartir con nosotros tu punto de vista, que me parece bastante interesante y que puede quizás ayudar a abrir la mente para ver este fenómeno, por lo menos de otra manera. ¿Dónde podemos adquirir tu libro? Bueno, Víctor, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y decirle a tu audiencia que de verdad que no crean nada de lo que estoy diciendo, que lo comprueben. Que si se molestan, por ejemplo, en meterse en Ediciones Caudal, van a poder ver que tiene unas páginas, ¿no?, del libro donde van a poder ver que hablamos de apariciones marianas, que hablamos del origen de la CIA, como fue una agencia gubernamental militar a través de los juicios de Nuremberg, que no solamente hablamos de extraterrestres porque sí, que todo tiene un porqué, que los capítulos van muy bien hilvanados y bueno, como decías, ¿no?, tanto en Ediciones Caudal, en Amazon, El Corte Inglés, Casa del Libro, en cualquier sitio, con que pongan en Google ovnis, por fin una respuesta, van a poder encontrarlo. Muy bien, tu libro se llama Entidades biológicas extraterrestres, ovnis, por fin una respuesta, escrito por Sergio Salazar, La Torre y Gerard García. Como bien has dicho, es de Ediciones Caudal para quien lo quiera encontrar. También una cosilla antes de que nos despidamos. Eres también director y locutor de un programa de radio llamado Enigmas al Descubierto. ¿Nos haces un breve resumen de qué hablas, aparte de lo que nos has venido ya a contar? Bueno, Enigmas al Descubierto ya vamos por la cuarta temporada y es un programa pues que nos gusta como siempre, ¿no? Nos gusta mucho la ciencia, nos gustan los datos, no nos gusta hablar de lo que no sabemos y no nos gusta exponer un tema del cual no tenemos conocimiento alguno. Y bueno, lo podéis escuchar cada segundo sábado de mes en TDLD Radio. Podemos hablar perfectamente de egiptología, de yo qué sé, de por ejemplo, de noesiología. Podemos hablar de ciencias ocultas, podemos estar hablando de antiguas civilizaciones. No sé, es un programa bastante completo en el sentido de que no nos conformamos con lo que vemos en internet, sino que buscamos al invitado extraerle, extrapolarle y exprimirle todo el conocimiento que nos pueda aportar. Vamos, lo que podríamos decir quizás un magazín del misterio. Sí, porque realmente no hacemos tampoco un programa donde pongamos a 4 o 5 invitados en el mismo programa. Si el programa dura 1 hora o 2 horas, es siempre con el mismo invitado, a no ser que se haya quedado un programa excesivamente cortito y lo queramos complementar con algo más. Intentamos hacer siempre una especie de programa único y exclusivo sobre ese propio tema, intentando traer al programa, pues bueno, a la persona que creemos en este caso que más nos puede aportar,
porque en ningún momento lo hacemos por el tema de buscar más audiencia o de ser más famosos, lo hacemos porque nos gusta un tema. Por eso a lo mejor no hablamos de otros tantos temas que sí que dan más audiencia y nos limitamos a las cosas que, pues bueno, que más nos gustan a nosotros en particular. Con el fin de disfrutar, como hacemos la gran mayoría, la verdad. Y es muy gratificante. Dinos también dónde podemos escuchar tu programa y cómo nos podemos poner en contacto contigo. Bueno, Enigmas al Descubierto lo vais a encontrar tanto en iVoox, en YouTube, lo vais a encontrar en Twitter, en nuestro grupo de Facebook, donde cada segundo sábado de mes, en cada programa, estamos haciendo un falso directo. Digo falso directo porque lo tenemos todo grabado, pero el día de la emisión nos gusta estar ahí con nuestra audiencia, ¿no? Con nuestros amigos, publicando fotografías, enlaces de interés relacionados a lo que estamos hablando. Cualquier persona que tenga alguna duda o algo, pues bueno, en nuestro correo personal, enigmasaldescubierto13@gmail.com, el 13 con números. Y bueno, tenemos también un canal de YouTube donde los jueves hacemos un pequeño directo donde nos juntamos entre amigos a hablar de cualquier tema de misterio. El problema está en que empezamos a hablar de una cosa y luego se lía y acabamos hablando de otra completamente distinta. Pero bueno, sobre todo en iVoox que la gente le eche un vistazo a los programas que tocamos. Y bueno, y si hay alguien que le guste la buena música, el rock y sobre todo la música de toda tu vida y los buenos programas de misterio, que escuchen enigmasaldescubiertoradio.blogspot.com. Es una emisora que hemos empezado hace muy poquito, donde tenemos programas de misterio muy punteros, pero sobre todo no es solamente y únicamente misterio. Estamos haciendo una radio donde entre programa y programa haya una hora de muy buena música, donde cualquier persona lo pueda escuchar y no solamente un amante del misterio. Muy bien, pues Gerard, os deseo de todo corazón, tanto a ti como a Sergio, que vendáis miles, no millones de ejemplares de vuestro libro y os convirtáis en un bestseller. Ojalá y eso lo podáis ver cumplido. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa y solo decirte que esta es tu casa y que puedes venir aquí cada vez que quieras compartir con nosotros algún tema interesante de los que tratas y de los que solemos traer al programa. Muy agradecido, Víctor. También te digo que las puertas de Enigmas al Descubierto las tienes abiertas de par en par y cualquier cosita, aquí estamos para lo que necesites. Y una vez más, que nadie crea lo que se ha comentado en este programa, que la gente busque información, que compruebe por sí misma y se va a dar cuenta que llevamos tiempo, por no decir décadas, muy engañados con el fenómeno OVNI, que ya es hora de darle ese enfoque que le hace falta a la ufología para empezar a hablar de lo que realmente existe, que son de seres vivos más grandes de lo que nos imaginamos y que, por desgracia, confundimos con naves espaciales. Muy bien, Gerard, pues muchísimas gracias y que tengas una buena semana. Un fuerte abrazo. El placer es mío, de verdad que muchísimas gracias por invitarme y cualquier cosita ya sabes dónde estamos. Un abrazo muy grande tanto para ti como para toda tu audiencia.